Para poder avanzar dentro de la química analítica, debemos reconocer el material de laboratorio y también tener en claro que los pasos que siempre se van a seguir en el laboratorio básicamente son medir, registrar, identificar y calcular. En función de esto vamos a tener que conocer o elegir un procedimiento a realizar, y este procedimiento dependerá si la pregunta que quiero responder es qué tiene o cuánto tiene. En un caso, en el primero, estaremos hablando de técnicas cualitativas para determinar cuáles son los componentes de una determinada muestra, en tanto que si la pregunta es cuánto tiene, estaremos hablando de un procedimiento cuantitativo para saber las distintas proporciones, los distintos porcentajes, las distintas concentraciones de los constituyentes de una muestra. El procedimiento básico, una vez que se define el problema, tiene que ver con seleccionar el método, porque probablemente exista más de un método, de una forma de determinación de un determinado analito, y esto dependerá de la precisión, del costo, de muchas variables que influyen en la elección del método. Una vez que se selecciona el método, necesito disponer de una muestra representativa y luego comenzar a preparar la muestra. Luego el procedimiento sigue, ya lo vamos a ver a continuación más adelante. Desde el concepto de preparación de muestra, no es lo mismo el muestreo de, por ejemplo, una hilera de una viña en donde quiero muestrear las uvas, a el muestreo que tengo que hacer de la uva cuando ya está en un camión, o si quiero hacer el muestreo de uvas que están en canastos. Va a ser totalmente diferente el tipo de muestreo. De todos modos, lo que busco en cualquiera de los casos es que la muestra sea representativa, de forma tal que exista una concordancia entre los resultados de la muestra o las características de la muestra y las características del lote que estoy analizando. Dentro del material que vamos a utilizar en el laboratorio tenemos desde cuestiones pequeñas, como puede ser una piceta. Estas dos son picetas, que son elementos destinados a poder enjuagar con agua destilada una muestra. Voy a tener desecadores, estufas, muflas en un medio que va a ser una campana de extracción seguramente, y puedo tener crisoles, que son estos especie de vasitos de porcelana que pueden tener un fondo perforado o no, según la aplicación del crisol. Los crisoles en general se utilizan para trabajar con cierta temperatura. ¿Qué es un desecador? Un desecador es un dispositivo que permite que la muestra vaya perdiendo humedad en forma paulatina, de manera tal de alcanzar un equilibrio en función de la existencia de un material desecante en el fondo del recipiente y un recipiente que está justamente sellado de modo tal que no permita el ingreso de aire. Suelen utilizarse los desecadores para colocar muestras de reactivos que deben ser enfriados antes de ser colocados, antes de ser pesados en una balanza. Ya que vamos a ver que la primera recomendación es que no podemos pesar en una balanza una muestra hasta que esté perfectamente a la misma temperatura que el ambiente. ¿Sí? Luego también tenemos como instrumental o equipamiento del laboratorio las estufas. Una estufa es una especie de hornito eléctrico que trabaja en un rango de temperatura que se puede regular normalmente entre 30 y 200 grados y tiene como funciones varias. Puede ser para secar, para esterilizar o para realizar algún cultivo.
¿Por qué es importante la estufa? Porque, por ejemplo, si el secado de una muestra, según sea la temperatura a la que se seca una muestra, por ejemplo el sulfato de calcio, el yeso, yo podré obtener un yeso o un sulfato de calcio anhidro sin moléculas de agua en la fórmula constitutiva del compuesto. Podré tener un sulfato de calcio hemihidratado, en donde ha perdido mucha de su agua de constitución, agua que se encuentra formando parte de la molécula, o podré tener un sulfato de calcio dihidratado. Según sea la temperatura a la que yo haya realizado este secado, será variará el porcentaje que me puede dar de pureza de sulfato de calcio, pero no es nada más ni nada menos que un problema de a qué temperatura he realizado el secado. Sí, esto debe quedar claro y conocido desde un principio para evitar este inconveniente. Luego tenemos también otro tipo de equipamiento que puede haber en un laboratorio, es una mufla, que también es un horno eléctrico, pero en este caso permite temperaturas de hasta 1200 grados y se utilizan para obtención de ciertas reacciones, ciertos ensayos en donde me interesa obtener las cenizas o me interesa producir una fusión de un metal. También como una alternativa para temperaturas medianamente altas, puedo calcinar utilizando un crisol, que sería un vasito de porcelana, utilizando para ello el fuego directo de un mechero. Luego también un dispositivo que se puede encontrar muchas veces en un laboratorio son los sistemas de destilación. Podemos tener un balón de destilación simple como el de la figura, en donde incluye una serie de equipamientos de laboratorio, como son el mechero, el trípode, una tela de amianto que permite un calentamiento de manera uniforme, un soporte universal, un sistema de pinzas, otro soporte universal acá, otra pinza para agarrar este tubo de acá, que es un refrigerante. El agua ingresa por esta, es como un tubo adentro de otro tubo. El agua ingresa por el tubo exterior y sale por esta manguerita por aquí, de manera tal de permitir que los vapores que salen de este balón, que tiene esta única salida, condensen en la medida que van saliendo del balón. ¿Sí? Aquí vemos entonces las distintas pinzas que puedo tener, otro tipo de soportes y el soporte universal. ¿Sí? Y los refrigerantes también van a tener diferentes formas, con diferentes complejidades, mayores o menores, también con mayor o menor dificultad en la limpieza luego de este equipamiento. Aquí tenemos un serpentín de vidrio que está todo bien mientras que esté limpio. Bueno, luego tenemos aquí para filtración, tenemos otro tipo y otras técnicas de separación. Por ejemplo, podemos tener ampollas de decantación, que es este embudo con un robinete en la base. El embudo es de vidrio, de modo tal que por una cuestión de tiempo puedo conseguir que se separen dos fases, siempre y cuando sean dos líquidos que no son miscibles. Y abriendo con cuidado el robinete puedo separar la fase azul, en este caso, de la beige que quedaría dentro de la ampolla de decantación. Para el proceso de filtración debo doblar adecuadamente el papel filtrante. Este papel ahí vienen regulados o identificados, normalizados, con diferente porosidad, es decir, con diferente tamaño de orificio, en función de lo cual es lo que van a dejar pasar.
Para la filtración puedo utilizar un embudo y el papel, o si necesito que esta filtración sea más rápida o tengo dificultades en la filtración, puedo utilizar un matraz de filtrado o Kitasato, que es este dispositivo de acá, que en donde es como un Erlenmeyer que tiene una salida lateral. Esta salida lateral se conecta a un sistema de vacío, de modo tal que el vacío producido en la parte inferior del envase hace que obliga al líquido a atravesar por el Kitasato. Luego también otra operación que es importante a la hora de hablar de las operaciones básicas que se hacen en un laboratorio es cuando se requiere transferir un precipitado. Yo tengo una solución con un precipitado o simplemente un precipitado en un vasito, y entonces para poder trasvasarlo y filtrarlo a otro recipiente, lo que voy a necesitar es una varilla de vidrio, de manera tal de permitir u obligar a que el líquido, en la medida que voy virtiéndolo sobre el embudo, recorra en forma obligada el camino de la varilla y no evite salpicar y caer fuera del embudo o caer bruscamente al papel filtrante. Una vez que termino de vertir la mayor cantidad de sustancia por acá, voy a proceder con una pipeta a enjuagar el recipiente y volcar lo que queda, de modo tal de asegurarme de extraer la totalidad o prácticamente toda la totalidad de la muestra para la siguiente operación. Con esto básicamente entonces tendríamos la primera parte de los materiales de laboratorio.